Bueno, entonces este espacio de formación virtual está pensado en la identificación del material educativo del PTA que se trabaja del grado primero al grado quinto, ¿sí? En lenguaje y matemáticas. En ese caso, para esta espacio virtual tenemos los 5 momentos de la clase pensados en lo que se va a desarrollar del reconocimiento del material. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que se va a realizar, comenzando por el objetivo general, el cual está enfocado en reconocer la estructura general del material educativo, de matemáticas y de lenguaje del PTA, partiendo de las guías de enseñanza para docentes y cuadernillos del estudiante de básica primaria, con el fin de implementarlos intencionadamente y con rigor en las prácticas de aula. En eso es lo que nos vamos a enfocar. ¿Sí? La identificación de ese material, cómo está organizado, su estructura y cómo aprovecharlo al máximo. Listo. También tenemos unos desempeños esperados para ustedes como participantes y es identificar los elementos que ponen la estructura del material educativo de lenguaje y matemáticas y sus posibles usos, reflexionar acerca de la propuesta didáctica y disciplinar del material educativo y su implementación en el aula y realizar un acercamiento a las actividades propuestas en el material educativo entre textos y PREDs. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento o es claro lo que vamos a abordar? Claro, ahorita. ¿Aló? ¿Está claro, Mile? Listo. No, cuando hablan no. Bueno. Bueno, lo importante es que ustedes me escuchen y si tienen alguna pregunta o algo que complementar, se acercan ahí al computador, ¿vale? Bien. En ese caso, entonces, vamos a iniciar con la exploración. ¿Alguna de ustedes ha trabajado ya en las prácticas de aula con las maestras que acompañan con estos materiales que observan en pantalla? Los libros de lenguaje entre textos o de matemáticas express. Sí. De matemáticas express o entre textos. Pues la guía. ¿Han trabajado el material de PTA de matemáticas? Sí, yo he trabajado matemáticas y lengua castellana. Estoy trabajando en lengua. Listo. En segundo sí, en segundo sí he trabajado. Las de escolar no. Javi, pero preescolar también hay. No tiene. Listo. No. Este material de matemáticas express y lenguaje de primero a quinto. Ah, ya, para preescolar no cuentan con ese material. Bueno, en ese caso, alguien que nos quiera comentar la experiencia que ha tenido con el de matemáticas. ¿Quién quiere comenzar a contarnos su experiencia? ¿Cómo le ha parecido en las prácticas de aula con las maestras que han acompañado en el aula? ¿Y cómo planean, cómo la hacen? ¿Cómo la trabaja la matemática? ¿Eso? Pues Javi, hola, ¿cómo están? Personalmente mi experiencia con la guía de matemáticas ha sido demasiado buena porque es que en realidad en la guía está muy en la guía está muy bien explicado lo que el estudiante debe hacer. Uno como maestro debe como solo transversalizar o transmitir lo que se dice ahí. Por ejemplo, incluso durante las guías o sea, el trabajo es muy fácil cuando los estudiantes entienden en dónde encontrar las páginas, los retos, porque muchas veces uno son, bueno, de página tal a página tal, pero una vez quizás no explica cómo es y los niños empiezan a recortar páginas que no son. Pero así como en los conocimientos, en las temáticas, las guías son demasiado fáciles ahora para volver a leer tan difícil. No le escuchas, Javi, ella está aquí, no le escuchaste nada. Ya la entregué. Se está yendo la señal, se escucha pedazos.
No, Es que ayer. está muy malo el internet. Ayer Javi y yo hicimos pues una guía de matemáticas de pares e impares y eso se escuchaba súper horrible. Mira Javi, hola. Pero a él se demora. Sí, hola, te escucho. Ahí escuchas bien. Sí, ahí estoy escuchando. Bueno, entonces tratemos de no hablar todos a la vez y verás que yo entendí que la entendí. Bueno, no, decía que trabajar con las guías de matemáticas es muy fácil, igual que con las de lenguaje, porque en las cartillas, pues en las que vienen para los maestros, está prácticamente explicado los 5 momentos de la clase, solo es como saber dividirlos. ¿De qué manera podemos hacer de pronto una exploración? Pero nos proponen una actividad de exploración. Más sin embargo, uno no solo es como apegarse a esa actividad, sino como trabajar y proponer otras que se vayan muy de la mano con pares, zapatos, contar los pares de zapatos. Siempre con nosotros no nos quedamos ahí, sino que empezamos a hacer preguntas, mira tu vestimenta, que cuántos dedos tienes en la mano, que un par es de 2, entonces cómo podemos contar, mira cuántas prendas tienes puestas, entonces es como demasiado fácil trabajar cuando nosotros podemos complementar las ideas que ya vienen en las guías. En cuanto al trabajo, me gusta mucho que la cartilla es una cartilla manipulativa, los estudiantes pueden recortar, y no hay ningún problema porque hay ciertos materiales que se deben dejar tal cual y otros que dicen, para desarrollar este tipo de guías se debe como que tener todo previsto, por ejemplo, recortar, los niños se demoran mucho recortando, entonces es necesario que de un día anterior se les pida que recorten en casa para que aquí solo sean venir y de una vez hacer el trabajo que corresponde, porque a los niños les gusta mucho como invertir demasiado tiempo en recortar, que se me perdió esta ficha, entonces es muy importante conocer la guía antes de implementarla, no llegar el mismo día y decir, ay, pero para esta guía necesito esto, sino como tener todo preparado. Yo soy una que cuando ya trabajo en matemáticas, yo les digo, papás, necesito que para mañana, por favor, traigamos esto, traigamos aquello, o recortemos tal página de tal libro, que vamos a hacer un trabajo muy chévere, muy interesante, o soy de las que pido materiales con anticipación, entonces es como muy chévere ese trabajo con guías. Yo creí que era como una cosa más complicada o maluca, pero no, la verdad soy muy sorprendida con esas guías porque las personas que las hicieron se tomaron su tiempo para pensar realmente en el estudiante y cómo es la mejor manera que las temáticas que necesitan aprender las aprendan como con cosas cotidianas desde los que están en casa y los que están en presencialidad. Entonces para mí ha sido muy chévere esa experiencia. ¿Tienes mucho hambre en casa todavía? Tengo 5. Muy bien, ¿Si escuchaste bien, Javi? Muy bien, ¿Sí, vale. sí está? Bueno. Sí, Mile, dale. Ahora alguien que nos quiera compartir diferente a Jennifer la experiencia con lenguaje entre textos. ¿Y usted por qué se me lleva las tarjetas si le estoy enviando solo con... Bueno, a ver las niñas de preescolar que han trabajado tanto el lenguaje entre textos. No, sino que eso se lo estoy enviando a los papás desde esta mañana, entonces... Las niñas de preescolar que han trabajado tanto entre textos, lo de los cuentos grandes. Ese es el de los cuentos, ¿cierto? Transición. No, ese... Pero esa es Atala. Transición, no, esos son los que van Es lenguaje entre textos. de primero aquí. Transición no tiene material de lenguaje. Bueno, entonces, Tatiana, cuéntanos si has trabajado ese entre textos. Este es de Martínez, este es de Marcelo, de la mamá de Marcelo. Tatiana, Bueno, ¿estás por yo ahí? creo que Escucha, Yo creo que de pronto Tatiana no los llegó a trabajar porque este material de entretextos del grado primero fue el que reemplazaron por Atal. Yo le a la mano primero un ejemplar para el del estudiante del semestre B. Sí, prácticamente cuando llegó el año pasado aprendamos todos a leer el Atal, el librito de cuentos, las historias, reemplazaron en primero este material porque no le estaban dando un buen uso intensivo a las prácticas de aula.
Listo. Pero bueno, no sé si las de segundo quieren comentar o las de primero tienen alguna luz o han visto algo asociado a este libro en el aula o cómo lo han llegado a aprovechar. Que la idea era que las maestras sí lo usaban. Bueno, así ejemplar. No sé qué ha pasado. Cuéntenme. Tatiana, ibas a decir algo ahorita que vi como que aprendiste. Hola, buenos días. Pues la verdad, yo hasta el momento no he trabajado con guías, con cartillas del PTA, porque la profesora las trabaja, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es como brindar el acompañamiento tanto al estudiante y apoyo a la docente acompañante, pero no las he manejado para mis planeaciones. Bueno, listo. Les voy a compartir ahí donde están estas cartillas. Yo no sé si ya se lo había enviado a mí, pero como no estoy seguro, ya mismo se los envío por el chat para que lo tengan. En este drive están todas las de lenguaje y de matemáticas de primero a quinto, tanto guías del docente como del estudiante. Se lo estoy compartiendo a Mili para que ella se los replique, ¿vale? Descárguenlas, ténganlas en su computador, en su memoria, donde las quieran tener, pero ténganlas porque les va a facilitar mucho. Bueno, en ese caso, el de matemáticas Spreads viene de Canadá, es un material muy potencial para los aprendizajes, muy valioso en ese sentido, de que parte de la resolución de problemas y ese es el enfoque que debe tener el área de matemáticas. Entonces, en ese sentido, como lo proponen los lineamientos curriculares, está muy en línea. Por eso ese material de Canadá es muy valioso. Y nosotros le llamamos matemáticas Spreads, es una sigla que ellos usan allá, pues en su idioma, que significa Pole Regional Code, de la Science de la Technology, ¿sí? Que se traduce al español en Polo Regional de Educación Científica y Tecnológica, Spreads. Pero también le pueden llamar matemáticas PTA, y no hay problema por ello. Y es más fácil, a los niños es más fácil reconocerlas por matemáticas PTA. Y está muy claro el título que es entre textos. Listo. Bueno, segundo, también sí sé que tiene experiencia con estas guías de lenguaje entre textos. No sé si quieren comentarnos algo, cómo les ha parecido, Daniela y Jennifer, cómo han aprovechado ese material. O las de primero con las matemáticas, si quieren complementar algo. Don Javi, hola. Lógico, resolución de problemas, o sea, en cuanto, digamos, la estructura de las cartillas, a mí me han parecido súper, digamos, importantes y gratificantes tanto para el docente como para los estudiantes, porque es que ahí ya está prácticamente todo hecho. Lo único que tienen que hacer los niños es como resolver, digamos, los puntos y más que todo es como de concentración y todo y como saber orientar al estudiante de cómo es que se le da el manejo adecuado, digamos así, de esa cartilla, pero hoy cuando la trabajamos me pareció muy chévere. O sea, yo no las he manejado, pero le he servido de apoyo a la docente y me ha gustado mucho las cartillas, porque es que me parece que está prácticamente todo hecho. Lo único que tiene que hacer el niño es como resolver y estar atento como a las instrucciones que le dice la docente. Muy bien, muy valioso porque acabas de decir algo. Las prácticas de aula hay que dejar de lado la transcripción, porque la transcripción no es sinónimo de aprendizaje. En ese caso, cuando le dicen al niño en el tablero, la maestra escribe 10 ejercicios o 10 puntos, 10 actividades o un texto y al niño le toca transcribirlo al cuaderno. Ahí se está perdiendo tiempo en esa transcripción. Al tener el libro y un material de calidad, pues garantiza de que los niños puedan resolver actividades intencionadas. Muy bien, muy valioso, Tatiana, por ese aporte. En cuanto al material de lenguaje entre textos, es un material también de calidad que viene de Chile. Chile es una potencia en educación en Latinoamérica. Por eso el gobierno de Colombia seleccionó este material de Chile para aplicarlo en Colombia.
¿sí? Entonces, tienen muchas bondades ambos materiales y muy valioso reconocer esa experiencia que han tenido con estos materiales. Bueno, espero hoy dejarles muy claras algunos usos, cómo aprovecharlos. Les pedí a la profe Milena que ustedes tuvieran a mano 4 libros cada una, 2 de lenguaje y 2 de matemáticas, guía del docente y guía del estudiante. ¿Listo? Bueno, espero las tengan ahí a la mano porque ahorita las vamos a usar. Vamos a empezar a explicar cómo se estructura cada uno de estos materiales. Los materiales se plantean internamente secuencias didácticas, ¿sí? Y todas parten de la guía del docente. Esa guía te da en detalle cómo desarrollar centro de aprendizaje en matemáticas en lenguaje entre textos. Eso hace que no se quede simplemente al resolver un taller o una actividad. Al tener esa intencionalidad, pues traspasamos el simplemente o el mero hecho de un taller, que es lo que en muchos casos sucede. Le entregan una copia o algo por resolver y ya de orientaciones o sugerencias didácticas que el maestro las pueda implementar al 100% o ajustarlas si lo considera pertinente. ¿Sí? Lo importante no es desvirtuarla, ¿sí? Es lo que trae allí bastante. Y para cada estudiante también tenemos cuadernillos o guías del estudiante. En el caso del lenguaje entre textos se llaman semestre A y semestre B, y en matemáticas son 5 situaciones. Las 3 primeras vienen en un primer libro, situación 1, 2 y 3, y en el segundo libro o módulo la situación 4 y 5. Así es distribuidos. Listo. Un poco de profundidad en cuanto a el enfoque que recibe el material de matemáticas. El enfoque que tiene es la resolución de problemas. Lo plantean los lineamientos curriculares, el sustento teórico lo propone Polya, y es una estructura que nos plantea que debe partir de la comprensión de un problema. Por eso siempre se habla de comprender la situación problema. Luego, elaborar un plan es donde voy a aprender todo lo necesario para resolver esa situación problema. Y cuando ya elaboré ese plan, pues paso a la aplicación del plan como tal, que sería la resolución, y esa verificación y revisión hace parte de las reflexiones. Esto es un proceso cíclico, no es un proceso aislado el uno del otro, sino que todo está muy encadenado y tiene esa intencionalidad, ¿sí? Entonces, matemáticas no se debe quedar en los meros ejercicios, en la ejercitación. ¿Y qué es la ejercitación? Poner operaciones de suma, resta, multiplicación o división, o el reconocimiento de los números. Se queda cortico si están enfocando matemáticas desde esa línea porque no tiene una intencionalidad, no hay un enfoque. Entonces, cuando se trabaja en la resolución de problemas y se han explorado los libros, pues se dan cuenta que en muchas páginas hay situaciones, problemas pequeñas, pero hay una situación, problema macro. Entonces, eso hace muy valioso el material de temáticas PETS. Miremoslos aquí. Son 5 situaciones, problemas: los insectos, los superhéroes, la merienda del monstruo come letras, los peludos de la cordillera de los Andes y la piñata. Estas son las 5 situaciones del grado primero. ¿Sí? En el grado segundo tenemos las galletas para la abuela, en busca del octavo enanito, el carnaval, el desfile de los continentes, viaje a la isla matemáticas. Son coloridas, son llamativas, tienen una intencionalidad muy bonita en ese sentido. Entonces cada grado lo tiene. En tercero tenemos la aventura del oro, la fiesta de los monstruos, una rave para el rey Zenus, se necesita un arquitecto para el zoológico y los estudiantes miniatura, ¿sí? En cuarto, un desfile en el pueblo, la ciudad bajo el mar, la huerta de los gigantes, a toda velocidad y el sabio loco. 5 situaciones problema. Quinto, vamos al estadio, exposición de arte, el Congreso Internacional de Pequeñas Criaturas, un refugio de animales y bombero por un día. Aquí tenemos una experiencia muy bonita, y es que la maestra Carmen, de tercero a quinto, está a cargo de usar estos 3 materiales para los grados relacionados. De esa manera ella construye sus guías de aprendizaje, yo se las retroalimento y está haciendo un trabajo muy bonito con los chicos. Prácticamente los tiene enamorados de la matemática. La matemática no es verla como algo complejo, sino como algo muy práctico, y esa practicidad se la damos
desde la resolución de problemas, ¿sí? Situaciones matemáticas o situaciones reales donde se empleen los números y no se quede simplemente en la ejercitación que suele suceder en algunos. Bueno, observen esta diapositiva, voy a tratar de resaltar algo. Este no es. Marcador. Al comienzo de cada situación, problema, hay una comprensión. ¿Qué es la comprensión? Pues entender qué tengo que hacer, más no resolverlo. ¿Sí? ¿Qué me dice el texto? Si el texto dice, Milena tiene 5 vacas y 4 de ellas dan leche, la otra está embarazada, bueno, pero necesitamos que esa también rápidamente empiece a dar leche. ¿Cuántos días tendríamos que esperar? ¿Qué hacemos para aumentar la productividad de leche? ¿Qué deben consumir las vacas? Sí, por decirlo. Comprenderlo es entender esa información, más no resolverlo como tal, ¿sí? Yo voy, después de esa comprensión, a los centros de aprendizaje, ¿sí? Cada centro de aprendizaje trae un nombre muy bonito, muy particular, en los cuales los chicos, en compañía de los maestros, empiezan a explorar unos aprendizajes, hay una enseñanza explícita, hay unos ejercicios de comprensión y finaliza con una evaluación, que es una situación de aplicación en la cual se demuestran los aprendizajes adquiridos en las actividades anteriores. Es muy valioso este material. Y después de resolver los centros de aprendizaje, volvemos nuevamente a la situación problema y ahí sí la vamos a solucionar. Por eso se llama resolución de la situación problema. ¿Es claro hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, Javi. Listo, perfecto. Entonces, cuando se hace la resolución, no simplemente decir cómo nos quedó, cómo nos fue, sino también hacer una reflexión con el grupo. Yes. ¿A quién le quedó mal? ¿Cuál fue el camino que siguió? ¿A quién le quedó bien? Y ni siquiera es decirle mal o bien, sino que nos justifique cuál fue el proceso o el procedimiento que realizó para llegar a esa solución de esa situación problema, ¿sí? Ahora les explico algo que también hemos tenido en cuenta para facilitar este ejercicio de lo que es la comprensión y la resolución. Vamos a ponerlo en práctica, más bien. Observen esta imagen. ¿Quién me dice, desde lo que observa, qué está diciendo esta imagen? ¿Quién quiere hacerlo? No, James, espera un momento, es que aquí hay un problema técnico. Venga, aquí, yo creo que es aquí. Cambio de diseño. Momento, nosotros participamos automático. Javi, ¿nos repites por fin la pregunta? Que es que no te he alcanzado. Es que hay unos niños gritando por acá y no se escucha. Sí. Observen esta imagen. No vemos nada. ¿Cómo que no vemos nada? Pues es que esta muchacha, yo no sé qué le movió a esto y yo no veo la presentación. Deben cambio de diseño. Bueno, aquí. Milena, póngale Javi por allá en la montaña. a la chica que puso a mover el computador. Y no sé qué le dice Jenny. No. Javi, descompartí, volver a empezar a compartir porque yo no sé qué le... Ese es el salto del Tequendama en Bogotá. ¿O qué le pongo? En cambio de diseño, ¿en qué? Ya, espérate, a ver. Acabo de compartir, ¿sí? Que no es mentira mía. ¿Qué? Pues que no había compartido. Pero ¿y de acá qué? Anclar, del anclar. Ahora sí, ya sí te vemos. Vemos un camino del tesoro. Listo. ¿Quién me quiere decir qué observa en la pantalla? Hay unos dibujitos. ¿Quién me quiere decir qué significa todos esos dibujitos y eso que hay allí? Ahí dice verde, si ahí solo hay azul y rojo. Y rosa. Ahí dice rosa. Son direcciones. Son direcciones. ¿Quién tiene otra opinión? Con las medidas, no. Yo estoy viendo aquí. Bueno, pero yo estoy mirando como la caja, el dibujo y las letras. Verdes y amarillos. Iguales azules como amarillos. Rosa menos número amarillos.
Las chicas de primero, Tatiana y Mariana, ¿qué observan aquí? Yo sé que ellas saben. Tatiana, Mariana. ¿Qué hay más? Yo no entiendo eso. Tatiana, ¿no estás por ahí? Bueno, No entendió. bueno, les voy a explicar lo que yo hago con solo observar esta imagen. Aquí nos dice que hay dos niños que quieren decorar el aula, ¿sí? Y que para decorar el aula tienen que seleccionar entre mariquitas y abejas, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones si deseamos colocar mariquitas en el aula? Necesitamos que tengan 3 puntos amarillos, más puntos verdes que puntos amarillos, ¿sí? Igual número de puntos azules como puntos amarillos. Un punto rosa menos que el número de puntos amarillos. Y en total, menos de 15 puntos. ¿Sí? O sea que de 14 hacia atrás. Eso es lo que me dicen aquí con esta información pictórica y en forma resumida, tratando de que fuese lo más entendible para cualquier niño. ¿Listo? Ahora, si voy a hacer una abejita, mira lo que me dicen. Necesito, me imagino que esto hace referencia a 3 líneas rojas, más líneas negras que líneas rojas. Igual número de líneas azules como negras. ¿Sí? Una línea verde menos que líneas azules. Y en total, menos de 15 puntos, 15 líneas, perdón. Miren que yo hice un análisis desde algo pictórico asociado a ese texto que me presentan allí. Tienen a la mano el libro de situación 13 del grado primero de matemáticas. Chicas. De matemáticas. ¿De cuál? Chicas. De primero del estudiante. Aló, Guía al aló. estudiante. Hola. Javi, guía al estudiante. ¿Cómo? ¿Cuál? La guía al estudiante. Sí, guía al estudiante. De matemáticas. Del grado primero o del docente, ¿no? Sí, del grado primero, situación 1. Espérate que está abriendo. Que no encontramos los libros físicos. ¿Qué dice los insectos? La de los insectos. Listo. Este es el texto. Aquí está pictórico lo que dice ese texto, tratando de que fuese una comprensión de esta situación. No hemos solucionado nada, simplemente comprendimos cuáles son las tareas y cuál es la misión o el objetivo. Bueno, ¿Listo? la misión, miren en la situación 1, es que a mí no me Situación, problema, los ¿Me insectos. hago entender? Yo no tenía. Listo. Bueno, Listo. vamos a hacer otra cosa. Listo. Miren y verán, comparen el texto que dice y con lo que está aquí gráficamente. Si quiere alguien lo puede leer. Hasta luego, profe. Pues ahí dice como las características de la mariquita y Sí, como no, las no, características de Busquen donde dice situación problema. Los insectos. Oiga, no dijo pues que en Profe, no me quiero. Estamos en matemáticas. A mí solamente me está bien. Dice etapa de comprensión. Bueno, me aparece todavía ese ejemplo de los tales insectos. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué dijo? Ay, no, ya me pasé. También porque Bueno, yo estoy en los insectos. Pero no me gusta su virtual. Pero ¿qué busco en los insectos? Mis estrategias. Y no es que hay unos muchachitos por aquí, Javi, que están en una habladera y se escucha tan mal.
Los míos. Claro. Hasta las 12. Espera, les muestro la situación. Mira, aquí está. Observen la pantalla. Sí, ahí estoy. Esto. Espera que tengo un poquito. Lo mismo que está aquí escrito textualmente en ese pictograma o en ese organizador gráfico que es la Está muy rápido. Sí. Aló. Lo importante, chicas, es que miremos algo. Cada situación problema hay que hacer la comprensión al comienzo. ¿Qué es la comprensión de esa situación problema? Pues representarlo gráficamente o tener muy claro cuál es la tarea y cuáles son las misiones o cuáles son las tareas que me van a llevar a cumplir con la misión. Listo. Eso es todo. ¿Vale? Que eso es lo que nos está diciendo esta comprensión de la situación problema de los insectos de grado primero, que está basada en esta situación problema, o sea, en el texto como tal. ¿Vale? ¿Es clara la información o damos otro ejemplo? Está claro. Bueno, vamos a hacer algo. Mira, se hace con los estudiantes en el aula y mira cómo la trae la guía del docente. Si tienen la guía del docente a la mano, van a encontrar que al finalizar la situación problema, el texto, van a encontrar este organizador gráfico. ¿Qué le están dando? La elección de elegir entre una abeja o una mariquita. ¿Para qué se va a hacer? Para decorar el aula. La mariquita debe tener menos de 15 puntos. Esas son las condiciones. ¿Sí? Ventajas de presentarle el organizador gráfico pictórico, pues que es de fácil comprensión y permite hacer una lectura en cualquier dirección. Lo mismo es el textual, pero el textual pues se evoca a tener el proceso alfabetizador ya adquirido, ¿sí? Al igual, también hay unos apartados donde hay palabritas que de pronto sí tenían que conocerlas. Pero esa es la intención, que al comienzo se haga el ejercicio de comprensión. Miren aquí los chicos fue la última semana que estuve allá, la antepasada. Estábamos con Mariana ya estaba con los niños en la resolución de la situación problema, no en la comprensión, en la resolución. Mira el toque que le dio Mariana con la profe Luz Mariela. Ellas construyeron la manualidad. Niños estaban haciendo las mariquitas y las niñas estaban haciendo las abejas, con las condiciones que pedían. Las mariquitas con puntos y las abejas con líneas, con material reciclable, muy llamativo, y los niños concentrados. No sé si está por allí Mariana para que nos cuente un poquito de esta experiencia. Profe, no está ocupada todavía en el salón. Pero la verdad, John Agui, Mariana no está, pero la verdad a mí sí me gustaría que me explicara, porque es que la verdad no entiendo, no estoy clara. Y sí me gustaría conocer ese ejercicio. Bueno, mira, el libro nos propone esto. Vamos a ir al libro otra vez. El libro de matemáticas nos propone Espera, lo minimizo. Aquí está la situación problema en el libro. Me están diciendo que tengo que escoger entre una mariquita o una abeja y que cumpla la condición de la cantidad de líneas para la abeja de 15 y de la mariquita 15 puntos. Pero la solución no se hace hasta que yo, con mis chicos, haya resuelto todos los centros de aprendizaje. Listo. Inicialmente lo que se hace es comprender. ¿Y comprender qué es? Esto. Ya sea de esta forma gráfica, comprender lo que dice el texto, o de esta forma literalmente textual, en un organizador gráfico también. ¿Sí? Cuando ya tengo eso claro, porque no he resuelto nada, la situación la dejo a un ladito, porque tengo que aprender muchas cositas para resolverla. Entonces me voy a donde dice centros de aprendizaje, ¿sí? Y voy a abordar cada uno de los centros de aprendizaje. Él tiene su material manipulativo
y debo buscarlo y mirar cómo lo voy a usar. La guía del docente me explica y me da orientaciones de cómo aprovecharlo. Puedo usarlas o puedo ajustarlas. Listo. En este caso, el centro 1 se llama Los números en mi cuerpo. ¿Sí? Miremos acá. Entonces trae ejercicios de ejercitación, ese solo trae esos dos, por lo que es el inicial, ¿sí? Entonces, luego pasa al centro 2 que se llama Completa Cajas, ¿sí? En el cual pues tiene que resolver varias actividades de ejercitación. Luego el centro 3, Juego de dados, por ser la primera situación es más sencillita, ¿sí? Entonces, empieza a usar los números y luego vendría el centro 4. Si no estoy mal, en el centro 4, todavía no tiene situaciones de aplicación. Pero miren que de ahí en adelante, cuando se acaban los centros de aprendizaje, hay una sección que dice material manipulativo. Esa sección de material manipulativo significa que todas esas páginas debo recortarlas. ¿Y dónde les voy a usar? Cuando esté trabajando en el centro 1 o según el número del centro que esté indicándome acá. Listo, miremos y verá que hay varias. ¿Sí? ¿Y por qué hay una página intermedia en blanco? Pues al recortarla significa que por un lado queda en blanco, no es más. Entonces hay diversas, según el centro de aprendizaje, la cantidad que se requiera y los traen en fichitas recortables, lo hace el papito, el estudiante o el maestro. Les ayuda a recortarlo, pero previamente, como lo decían las muchachas hace rato. Listo. Recordemos, cada centro de aprendizaje trae su material manipulativo, que es recortarlo y usarlo como fichitas, ¿sí? Según la orientación que se propone en la guía del docente o que se hayan ajustado en las guías de aprendizaje. ¿Listo? ¿Es claro hasta allí, Milena? Sí, Hagui. Yo sé que cuando uno ve por primera vez estos materiales, uno dice, ¿y cómo se maneja eso? ¿Qué es eso tan grande? No lo entiendo. Pero dale que les voy a mostrar otros ejemplos. Miremos, por ejemplo, ahora aquí. Aquí está la situación, problema, la merienda del monstruo come letras, que también es del grado primero. Alguno que se anime, que quiera decirme qué nos está diciendo este organismo pictórico que se encuentra aquí. ¿O cómo lo interpreta? ¿Alguno se anima a decirnos qué está pasando allí? En esa situación problema de la merienda del monstruo come letras. ¿Cómo así, Hagui? ¿De las que trabajaron en eso o cualquiera? Esta es del grado primero, pero ¿quién me quiere decir qué está observando acá en estas imágenes? ¿Cómo cree que se relaciona esto con la situación problema? ¿Quién se anima a decirme desde lo que observa qué cree que sucedió? Perdón, Hagui, la verdad no lo he trabajado, pero lo que observo en las imágenes es como si estuviera como narrando como lo que hace este personaje, ¿sí me entiende? Como si el monstruo, digamos, come letras y estuviera como hambriado, como si se fuera a comer las letras, ¿cierto? Como si aún no hubiera como hecho nada, sino que tiene demasiada hambre, aunque no lo he trabajado, pero yo he escuchado que los niños han interpretado eso, ¿cierto? Y más que todo es como la narración, digamos, como de, no sé si es un cuento o qué. Es una situación problema del grado primero. Aquí nos está diciendo que el monstruo come letras, tenía mucha hambre, se comió todo lo que encontró y quedó con tanta hambre que se le ocurrió entrar al aula
y vio en cada mesa de los niños el nombre de cada uno de ellos y se comió todas las vocales. Al comerse todas las vocales le dio indigestión. Lo llevaron al médico, pero el médico necesita saber cuántas vocales por cada una se comió el monstruo para hacerle el antídoto. Esa es la manera en que lo pueden salvar en el hospital. ¿Sí? Miren cómo hicimos una comprensión pictórica. No hay ninguna solución. Comprensión. Comprender es lo que me dice el texto, tener muy claro a qué le debo estar apuntando. Miremos aquí en este. Este lo trae el libro de matemáticas del grado primero, este organizador gráfico, que nos está diciendo ¿qué tenemos que hacer? Identificar el número de todas las vocales que faltan del grupo donde está el niño, o sea que lo contextualiza con sus propios compañeritos. Le está diciendo vocales desaparecidas de los nombres del miembro de un grupo. Determinar el número exacto de las vocales que le faltan, ¿sí? Vocales desaparecidas de los nombres de los demás. Vocales desaparecidas de su nombre. Entonces, si el nombre es Tatiana, ¿cuántas vocales A y cuántas vocales I se le comería al monstruo? ¿Sí? Lo mismo con cada uno y en general luego se haría ese conteo, pero graficando información en gráficas de barras. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, eso es lo que hay que hacer siempre. Miren este ejemplo, esta es una maestra de la Sierra Puerto Nare, donde estaba trabajando a toda velocidad. Ya habían hecho el ejercicio de comprensión, míralo acá. Y aquí en el tablero también está el de las trayectorias, los posibles recorridos desde la comprensión. La comprensión, la idea es hacerlo en un cartel. Primero se hace en el tablero, se dibuja con los niños y se va analizando qué es lo que está sucediendo. Pero posteriormente el ideal es dejarlo visible esa comprensión en un pliego de cartulina, de papel periódico, gráfico. O si no, pues textual, un organizador textual. De tal manera que el niño tenga muy claro qué es lo que va a hacer. Si uno no entiende ese a toda velocidad aquí, pues miremos aquí. Aquí hay otro, este no es a toda velocidad, está la aventura del oro, ¿sí? ¿Qué me están diciendo aquí desde lo visual que yo puedo interpretar? Que hay un mapa, que hay que pasar por un río, que tengo que llevar unas bolsas con monedas de oro, que tengo que entregar el oro para que me den unos nombres por cada letra y que tengo que entregárselo al costurero para que él me haga las bolsitas en bolsitas de 10, ¿cómo era? En bolsitas de 1, de 10 y de 100, ¿sí? Es una interpretación. Cuando ya uno conoce un poquito, pues lo mira más allá. Miren esta otra, ¿sí? Este es de la aventura del oro también, otra forma de graficarlo. ¿Qué necesita? Llevar un tesoro y tiene que llevarlas en un barco y tener muy cuidado de que los piratas no se lo vayan a robar, ¿cierto? Y debe pasar por un río donde tiene todas sus moneditas y debe entregarle al costurero para que se las clasifique y le dé, por cada letra de su nombre, pues también le da una cantidad. Pues tiene que saber cuántas le quedaron. Tiene que llegar a la isla y evitar a todos estos piratas. ¿Sí? Miren la comprensión que yo estoy haciendo solo desde lo pictórico. No hay ninguna resolución, solo comprensión. Cuando ya se resuelven los centros de aprendizaje, ahí sí volvemos otra vez a la situación problema a resolverla. O sea que dependiendo de lo comprendido, lo está haciendo ahí gráficamente. Exacto. Míralo aquí en este organizador gráfico circular. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esa situación problema en el caso de a toda velocidad? Tienen que escoger un trayecto, ¿sí? Hay que trazar el trayecto. ¿Y cuánto debe medir ese trayecto? Acá le dicen. Y debe acumular una cantidad de puntos. Y debe adicionalmente escoger la indumentaria. Aquí no hay ninguna solución, simplemente una comprensión desde un organizador gráfico textual. Pero cuando uno no quiere usar un organizador gráfico textual, podría ser un organizador gráfico pictórico. La ventaja del pictórico es que los niños pueden encontrarle más sentido. No significa que el uno o el otro sea el mejor. Los dos apuntan a lo mismo, a resumir y a presentar información. Miremos este. Esta es la situación problema, un desfile en el pueblo. ¿Quién lo quiere leer de acuerdo a lo que observa en la pantalla? Dice, pero es que no sé por dónde empieza.
Organizar el desfile. Escoge la caballeriza de 360 metros de perímetro. Luego escoge y compara 2 caballos. Escoger los cereales, avena, trigo y salvado. Y por último, 4 obstáculos. Sí. Listo. Mira la comprensión que hizo de una vez Jennifer. Facilitamente hizo una lectura, ¿cierto? Mire lo que nos dice el organizador gráfico que trae la guía del docente. Dice, organizar la llegada del desfile, comprar 2 caballos, escoger sólidos que sirvan como obstáculos, escoger un tipo de cereal que alimente a los caballos durante el mayor tiempo posible, escoger un plano para la caballeriza. El perímetro de la caballeriza debe ser de 360 metros. Mira lo que aquí está. Aquí me lo están diciendo, ¿sí? Y debo escoger el caballo que salta más alto. Nombrar, describir y dibujar el desarrollo del plano de los sólidos escogidos. ¿Sí ves? Puedo hacer uno pictórico o puedo hacer el textual que me propone la guía del docente. Los dos son válidos. Puedes usar el uno o el otro. ¿Qué es lo que pasa con el pictórico? Pues es más llamativo para los niños. Listo. ¿Es claro hasta allí? Claro que sí. Chicas. Bueno, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién me interpreta este organizador gráfico pictórico? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué intuyen al observarlo como ven allí? Chicas, ¿quién quiere animarse a decir cómo cree que está pasando algo allí desde lo que observa? ¿Qué infiere, qué interpreta? Pues no sé, yo digo que vamos al estadio, pues digamos que ahí tienen en cuenta pues los niños, está como digamos la ubicación, supongo que esas 2 personas deben de ser alguien de esos niños, o uno de esos debe estar cumpliendo años. A ver, o es así, o vamos al estadio, la entrada, vamos a un hotel, luego comemos, nos bañamos y luego planeamos una salida como para hacer a una plaza deportiva. Listo. Mira que asimiló varias cosas, le apuntó varias cosas. 2 niños de Colombia que van a ir a Ecuador, por eso está aquí a Ecuador, uno de ellos está cumpliendo años, van a ir donde sus tíos para que allá le celebren el cumpleaños. Como van a celebrarle el cumpleaños, también van a organizar un paseo para ir al estadio. Tienen esta cantidad de plata, ¿sí? En dólares. Y con esa cantidad de plata, ¿qué deben hacer? Comprar un regalo para cada uno, si no estoy mal, determinar el costo de la comida, pues lo que se van a comer, pagar el hotel, y lo que faltaría aquí fue el transporte de aquí hasta aquí, ¿sí? ¿Y cuánto le compete a eso también? Ahí nos están diciendo pictóricamente esa información. Miremosla en otro organizador gráfico de esa misma situación, problema. ¿Sí? Desde la interpretación que le dan, pues le están dando más información. La misma, van a ir a un estadio, hay diferentes tribunas o secciones, el precio de cada sección, ¿cierto? ¿Cuánto vale cada comida? El costo de los pasajes, el costo del trayecto y los regalos que están en este lado, ¿sí? Otra forma de representar lo que lo hicieron en el aula, todas son válidas, ¿sí? Vea, los tíos dan, lo que decíamos ahorita, $575, ¿sí? ¿Y qué deben hacer con eso también? La comida y comprar el vestuario o el regalo. Ahí está. No, Javi, la única diferencia que pues que yo alcanzo a percibir entre el otro gráfico y este es que este está como más visual y está como más numérico. Sí, el toque se lo da el maestro con los estudiantes, como lo quieran. ¿Qué es lo importante? Que les quede muy claro qué hay que hacer, no es más. Listo. Mírenlo como lo propone la situación de vamos al estadio. ¿Cuál es el objetivo o la misión? Planear una salida a un partido de fútbol.
Asociado a esa misión, debo hacer varias tareas: calcular el costo de las 4 entradas para las personas, determinar la hora de salida y llegada de regreso al hotel, calcular el costo del recuerdo, prever el costo de la habitación del hotel, calcular el costo del transporte para 4 personas y calcular el costo de la comida para 4 personas. ¿Sí? Miren que cada situación problema no es una única operación para llegar a la solución, implica diversos procedimientos y operaciones para sacar una conclusión final o resolverlo como tal. A eso se le llama el enfoque de la resolución de problemas, que no sea resolver cualquier problema, sino que sean problemas complejos que impliquen varios procedimientos a realizar. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Esta foto es de San Miguel Sonsón. Las mismas estudiantes o los niños también recortando su material previamente antes del desarrollo. ¿Sí? Que eso es muy valioso. Si no lo hacen los niños, lo podrían hacer los padres o en su defecto el maestro, pero antes de, ¿sí? Esto es una vereda Los Limones de San Miguel también, donde yo acompañé, y los niños de allá, miren todos los materiales que usaban. Miren en esta primera foto, para clasificar unidades, decenas, unidades de 1000 y decenas de 1000 en tarritos de botella. Simplemente era ponerle el nombre. Las fichitas de tarjetas de números que ya tenían recortadas los niños y que estaban haciendo el trabajo con el material. Aquí incorporaron algo adicional: fichas o cubos de Rubik, ¿cierto? Eso también es Armatodo, creo que se llama. Eso es muy valioso. Y el trabajo cooperativo. El niño, así por lo que tenga la guía, el libro, no significa que el niño está solo. El más trabajan en equipo es mucho mejor porque aprendo más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o es claro hasta el momento? No, claro. Bueno, listo. Una claridad en el material de matemáticas. Toda situación problema es una secuencia didáctica. Parte desde la comprensión del problema, es hacer un organizador gráfico, como les mostré ahorita diversos ejemplos. Hay unas orientaciones en la guía docente para hacer esa etapa de comprensión. La guía del docente de matemáticas es muy completa. Desde el comienzo hasta el final le está dando orientaciones. Cuando ya he hecho la comprensión del problema, paso a una segunda etapa, que es la descontextualización o el desarrollo de los centros de aprendizaje. Vaya, resuelva los centros de aprendizaje. Cuando ya resolví los centros de aprendizaje, significa que ya aprendí todo lo que necesitaba saber para volver a la situación problema y resolverla. Por eso se hace el comienzo solo comprensión, y cuando ya aprendí todo, ahí sí vamos a la resolución. Cuando ya cada niño o todos lo resolvieron, vamos a una etapa de reflexión. Analicemos. ¿Te dio igual? ¿No te dio igual? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese procedimiento? ¿Cuál fue la dificultad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sí? Cada centro de aprendizaje internamente, ya en el momento 2, pues trae una enseñanza explícita, unas actividades para el centro de aprendizaje desde la ejercitación, la contextualización y una situación de aplicación, que la situación de aplicación es un pequeño problema. Miren que inmersamente en todos esos momentos del centro de aprendizaje hay diversos problemas. No es solamente uno, ¿sí? Aquí está ya textualmente, en este otro organizador gráfico, todas las situaciones problemas de primero a quinto, ¿sí? Son muy bonitas, coloridas, muy significativas. Miremos esto. ¿Qué se espera? Que la comprensión de la situación problema se tome 1 hora. La resolución de los 4 o 5 centros, cada uno 4 horas. Es decir, que podría estarlos desarrollando cada centro por semana. La resolución de reflexión serían 3 horas. Pero hay momentos donde nosotros hemos hecho esto con algunos maestros. Fusionamos la comprensión, la resolución y la reflexión en la guía de aprendizaje. ¿Sí? Cuando ya los maestros tengan toda la comprensión, ahora les muestro unas guías. Ya está que se me apaga el celular. Ya voy a mostrarles algo y los dejo trabajando mientras cambio batería. Matemática, el lenguaje. Voy a mostrarles algo del lenguaje. ¿Sí? Mientras cambio batería, porfa, ¿quién desea contar su experiencia en este material de matemáticas? ¿Quién desea hacerlo?
Y me dan unos segundos mientras yo cambio batería, ¿listo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Chicas, Chicas. Don Javi, peor. Voy a repetir. chicas. Chicas. ¿Quiere comentarnos si ha ¿Quién quiere comentarnos si ha desarrollado una guía de aprendizaje con lenguaje entre textos? ¿Cómo le ha parecido y si ya conocen el material? ¿Cómo está estructurado? Bueno, Javi, si quieres yo cuento la experiencia que tuvimos ayer haciendo Bueno, la guía. vamos a hacer una cosa entonces. bueno, Están hablando de lenguaje. Bueno, cuéntala mientras tanto, Jennifer. Pero cuéntala. Estábamos Pero hablando de cuéntala, Jennifer, mientras tanto, ¿no? Sí, ya hablamos de matemáticas. Sí, ya hablamos de matemáticas, ya vamos a hablar De lenguaje ahora. de lenguaje ahora. no, continuemos, hay que Bueno, ya aprovechar. vuelvo. Listo, entonces denme Listo, entonces denme un minutico mientras cambia batería. Bueno, ya vuelvo. Pues nosotros empezamos a trabajar en una guía desde cero de matemáticas ayer, que era lo que es pares e impares, cómo trabajar con los niños eso. Entonces, al principio, en el momento de exploración, se pone un juego como de zapatos, como que pues en el salón se hace diferente a la guía. Entonces, sacaron a esos estudiantes al frente, pedirles que quiten los zapatos, pues, o que se queden con ellos. Y decir cuántos pares, o sea, cuántos zapatos ven en total. Luego, bueno, cuando los niños digan pares, porque ellos están acostumbrados, ay, 3 pares de zapatos. Para usted, ¿qué es para la cantidad de zapatos? Luego se pide que lo reúne y que no podemos perder. No, es que ella está hablando de que hay parejas de tres. No, pero ellos no son muy literal. A ustedes que les gustan los fríos, pues a toda hora, pues. Yo- Ay, yo acordaba que Ella está conectada con Tatiana. O No, con profe, Daniel. Mariana en el salón. Cuando terminemos, vienen acá al salón de preescolar que yo las necesito todas un momentico. Profe, yo no estoy en el colegio. Bueno, entonces mañana hablamos. ¿Me escuchan? Aló. Ay, sí, pero todo entrecortado. Bueno, denme un segundo que ya estoy conectando mi celular, ¿no? Listo, me informan por favor si ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola. Perfecto, ahora sí me escuchan. Bueno, perfecto, ahora sí me escuchan. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lenguaje entre textos. Lenguaje entre textos trae, pues para el estudiante, semestre A y semestre B, 2 guías para el maestro también. Listo, son de estos colores, son fáciles de identificar el grado preescolar. Es diferente de color. En ese orden de ideas, entonces, cada cartilla trae desafíos y trae retos.
Hay una agrupación de desafíos que se integran o se articulan y que forman una secuencia didáctica. Cuando tengo muy claro qué es una secuencia didáctica y cómo aprovecharla, pues tengo muy claro que no es resolver talleres o actividades, sino que detrás de esas acciones o esas páginas a resolver hay una intencionalidad muy clara que articula diversos procesos de aprendizaje, tanto de la producción como de la comprensión, o solo en una de las dos líneas. Voy a explicarles un poquito. Miren la guía del docente. Ustedes exploren la guía del docente, van a encontrar eso. Cada libro de ellos, de la guía docente, van a encontrar un plan de formación. Allí van a encontrar los referentes de calidad y unos recursos educativos que les pueden servir. No hay más. Cuando ustedes encuentran a la mitad del libro o después del plan de formación, encuentran unas sugerencias didácticas. Ahí están las propuestas de planeación para abordar cada uno de los retos y sus desafíos. Es muy valioso ese material. El lenguaje entre textos se vende solito. Venderse solito significa que quien lo explora y sabe cómo aprovecharlo, se va él solito trabajando con ello. Ese material de lenguaje entre textos es súper valioso y todos parten de un texto. Lo mismo que sucede en matemáticas. A partir de un texto se resuelven diversas actividades intencionadas, pero en el lenguaje con diversas tipologías textuales y con ejercicios de producción y comprensión textual. Internamente manejan esta estructura las sugerencias didácticas de estructuración, exploración, estructuración, transferencia y refuerzo. Pero uno trata de dividirlos para los 5 momentos, o le da un toque más allá o propone algunas acciones adicionales. Pero esas sugerencias didácticas son muy valiosas. Voy a mostrárselas en un libro. Listo, para que nos hagamos una idea visual de lo que me estoy refiriendo. Vamos a ver, vamos a mirarla de segundo, que yo sé que es la que más están trabajando. La guía del docente del grado segundo, semestre A. Lo que yo les decía, mira, periodo 1 y al comienzo del periodo 1, dice plan de formación. Prácticamente viene una primera parte del libro que solo nos presenta los desafíos, aquí están los números de desafíos que integra y esos referentes de calidad, ¿sí? Como vienen agrupados por periodos, entonces hay una agrupación que viene por periodos de desafíos. Luego de esa planeación desde los referentes de calidad me aparecen secciones con sugerencias didácticas y para cada desafío me propone acciones a desarrollar, ¿sí? Desafío 1, desafío 2, 3 y así sucesivamente. Cuando ya se acaba todo lo del periodo 1, voy a mostrarles, pues vendrá el periodo 2, ¿cierto? Por obvias razones. Entonces, miremos, ya debo estar por llegar. Aquí, ya llegué al periodo 2. Vuelve a aparecer ese plan de formación que son esos referentes de calidad, ¿sí? Que también traen unos desempeños esperados, los asocian con los derechos básicos y otros recursos adicionales. Entonces, vuelve y toma ese plan de formación con agrupación de desafíos. ¿Qué significa esa agrupación de desafíos? Que esos son los desafíos que se proponen integrar para formar una secuencia didáctica. Listo, tener eso muy presente. Cuando pasa ese plan de formación, luego vienen otras sugerencias didácticas y ahí me está diciendo el desafío en el que me ubico. Listo. Así sucede en lo mismo, así hasta llegar al periodo 3 y 4 en el semestre B. Listo. ¿Es clara la orientación al respecto? Chachas. Sí. Bueno, perfecto. Esta la cartilla, la que usted estaba mostrando era la cartilla del docente. Del docente. Miren la del estudiante, les muestro la del estudiante, para que también de pronto haya alguien que no la desconozca. Ahí no la abrí. Guía segundo. Esta es la del docente. No, quiero abrir la del estudiante. Aquí. Miran cómo es la del estudiante. Sí, en este caso está la de segundo. Al niño también le dicen el periodo, pero en el del niño vienen los desafíos. Mira, voy a explicarles aquí textualmente lo que decía de textos.
Del lenguaje entre textos parte de un texto. En este caso, el desafío 1 parte de la cigarra y la hormiga, pero yo desarrollo el desafío 1. El desafío 2 tiene que ver también con esa fábula. Si miramos, el desafío 3 también tiene que ver con esa fábula de la cigarra y la hormiga. Si me voy al 4, con seguridad también tiene que ver con ello. ¿Sí? Hasta ahí hay una secuencia didáctica. Si yo la manejo desde la guía del docente. Miren que ya en el desafío 5 aparece un nuevo texto que es Ricitos de Oros y los Tres Osos. A partir de ese desafío o de ese texto se generan el desafío 6, el desafío 7, el desafío 8. ¿Qué significa? Que cada 4 desafíos hay una agrupación para generar una secuencia didáctica y que todos están hilados, están articulados. Por eso no es decir solo voy a desarrollar el 7 o el 8 o el 9, sino proponga una secuencia didáctica que los integre. ¿Me hago entender? Sí, señor. Miren lo que pasa el 9. El 9 parte otra vez de un texto. ¿Cómo al partir de un texto genero acciones para la comprensión y la producción textual? ¿Sí? La ventaja es que el niño es para resolver, para colorear, para escribir, para comprender. No tiene que ponerse a transcribir. El libro es para el niño. El libro se convierte en su cuaderno. Y ya si el maestro quiere complementar, pues lo puede hacer en un cuaderno, en hojas. ¿Sí? Miren que ya, otra vez, a partir del desafío 13, vuelve a aparecer un texto. Este texto es narrativo y de ese genera el 14, el 15, el 16, ¿sí? Y ya a partir del 17 aparece otro tipo de texto. Ese es un artículo informativo. Miren que no se quedan solo en lo narrativo, que es lo que usualmente hacen los maestros. Aquí se manejan varias tipologías textuales: los narrativos, los informativos, los argumentativos y los explicativos. Entonces eso es muy valioso, ¿sí? Otra vez agrupa 4 desafíos y vuelve a aparecer otro texto, y desde ese texto se agrupan otros 4 desafíos. Las medias de los flamencos, que es muy bonita esa explicación de por qué los flamencos son así, con esas paticas coloradas. 4 desafíos, y de ahí en adelante, a partir a partir del 25 ya se genera otro, y a partir de una producción textual, ¿sí? Como es una producción textual, pues solo dan orientaciones para que se pueda hacer el ejercicio de escritura. Entonces los desafíos van tanto a la lectura, a la comprensión, como a la escritura, y se agrupan en su mayoría en 4 desafíos. Por ejemplo, miren lo que yo logré hacer con las maestras de segundo. No sé si Jennifer y Daniela conocen esta guía. Vamos a ver, ellas me ratifican si sí o no. Hola, profe, yo justamente hoy estoy trabajando. Sí, yo la empecé hoy. Sí, esta semana hemos pues ya estado trabajando lo que es la guía de Marcelo. Hola. Listo, o sea que ustedes van a ver las guías de lenguaje. Eso, esta es la del lenguaje, ¿sí? Que esta parte de los textos líricos, sonatina, y del texto también una poesía que se llama El Pollo Chiras. Sí, son muy valiosos, muy bonitos. E integramos, miren lo más bacano de esto, en esta guía integramos del desafío 29 al 34. O sea que están agrupados 6 desafíos, no solamente 4. Entonces uno tiene que conectar pues los desafíos que pueden estar asociados. ¿Me hago entender? Sí, vea, desde el 29, el 30, el periodo 2, que es de un pintor atrevido, el 32, el 33 y el 34. Porque ya del 35 aparece otro nuevo texto. Listo, es muy claro que toda clase de lenguaje debe partir de un texto, porque el texto me permite darle contexto, ¿sí? El texto me da un ambiente que me permite saber a qué le estoy apuntando. No es hablar de la ortografía, de la caligrafía, nomás, ¿sí? Porque a veces se le da el enfoque del área un enfoque gramatical, que se dedican a decir cuáles son los acentos de la palabra, por qué la palabra debe terminar en punto aparte, por dónde lleva la tilde, y se desdibuja lo que es la enseñanza
de la comprensión y la producción textual. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí o soy claro? No bien. Listo, perfecto. Bueno, esto ya se los había mencionado, esta es la estructura que maneja la guía del docente en estas sugerencias didácticas que proponen desde actividades de exploración hasta refuerzo. Pero uno trata de que para los momentos de la guía pues se estructuren todos. Listo, tenerlos en cuenta y puedo ajustar. Lo que les decía, lenguaje entre textos se enfoca en lo que es la lectura y la escritura. ¿Sí? Pero no una lectura de leer, una lectura comprensiva, que me lleve a una lectura hermenéutica, que me pueda servir para la vida. Por eso se abordan en esas preguntas los 3 niveles de comprensión lectora, el literal, el inferencial y el crítico. La guía del docente para cada texto propone la estrategia del antes, durante y después de la lectura y le propone qué preguntas hacerle. La guía del lenguaje, al igual que la de matemáticas, te dice todo. Si quieres usarla al 100%, estás en todo el derecho y le vas a sacar mayor provecho. Pero si quieres ajustar algunas cosas, también es viable. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer esto. Yo sé que ya por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Lo que sí quiero es que cada una pues revise el material de lenguaje y matemáticas, sea un libro, el que quieran de ellos dos, lo exploren y me digan si tienen alguna duda. ¿Sí? La idea mía era que nos fuéramos a hacer un organizador gráfico en matemáticas, pero sé que ya el tiempo está corto. Entonces, el ejercicio pues sería más autónomo, de que ustedes lo puedan revisar, lo analicen, si quedó claro lo que propusimos acá y que comenten algunas cositas sobre los aprendizajes y el material manipulativo para el caso de matemáticas. ¿Sí? Que también van a encontrar las situaciones problemas por cada grado, que en ese caso serían 5. Les quedaría el ejercicio como algo autónomo, ¿les parece? Para que ya cada quien lo explore, lo analice y que trate de aterrizarlo en sus prácticas con las maestras. ¿Listo? Listo, bueno. Ahí sí le pido a las muchachas y a Milena que estén muy pendientes y si tienen alguna duda, cuéntenme. Yo les explico, las acompaño porque lo que más me interesa es que les quede claro cómo aprovechar el material al máximo. Intencionadamente, no por resolver algo. ¿Listo? Lo mismo el lenguaje. ¿Cuál era la intención del lenguaje? Pues que miraran los desafíos y que encontraran que hay la mayoría de desafíos se agrupan de a 4, pero yo puedo hacer tratar de anclar algunos más y me permitirían incluir muchos más. Es decir, que siempre en lenguaje traten de que cada guía de aprendizaje mínimo tenga 4 desafíos, pero que estén articulados. ¿Sí? No es poner por poner un desafío con otro, sino que encontrar una hilación que me permita ir más allá. ¿Listo? Bueno, yo tengo ejemplos de guías docentes para la comprensión, para la resolución, que quería también mostrarles. Voy a compartirles, a Mile le voy a compartir, aquí tengo una, tengo dos. Miren, les voy a compartir con Mile 3 guías que muestran en matemáticas cómo es la resolución y la comprensión y la resolución del problema en la guía, cómo se propone, listo, para que las puedan explorar, las analicen. Estas fueron guías construidas con maestras, entre ellas de la normal. Listo. De lenguaje, voy a mostrarles la que les envié, voy a mostrarles una de segundo y una de primero, ¿sí? Esta de segundo, Mile. Y una de primero que les voy a mostrar, por ejemplo, la que están usando ahorita, Tatiana o Mariana. ¿Qué están viendo ahorita? Tatiana creo que debe estar viendo la G, ¿cierto? Y Mariana no sé si la L, no sé. Corríjame, porfa. Sí, señor, la G, y con las combinaciones. Sí. Y Mariana, ¿cuál está viendo? Mariana. Tatiana, entonces. Bueno, les voy a compartir la G y la N para que lo vean. Este es un marco de...
Este es un banco de guías que yo he construido ya, pues desde la experiencia y eso pueden explorarlas. A finalizar el año voy a dejar un banco de guías en la institución que también se lo compartiré a Milena porque me interesa que ella desde el PFC pues tenga algunas ideas de cómo hacer ese ejercicio de planeación y cómo articularlas. Y cómo también pues seguir promoviendo el mismo estilo de guías. Listo. Bueno, retomemos mientras les llega esas guías al WhatsApp porque está cargando, está como lento. Entonces continuemos, ya ustedes hacen lectura autónoma de esas guías, las exploran, las bondades, las ventajas, cómo le pueden sacar provecho, y ya con esto terminamos. ¿Qué se logró el objetivo planteado al inicio del encuentro? ¿Cuál es el reto y cuál es el compromiso? Chicas. Hola Javi, pues hoy estuve más bien como un poquito ausente porque es que estuvo con mucha interferencia y había mucho ruido y estuve gritando porque había como mucha cosa hoy acá, pero igual pues esta niña gestionó una crisis para la gente, entonces escuché que pasaba desde hace días. Listo. Javi, hola, ¿me escuchas? Sí, claro, Tatiana, hable. Bueno, primero que todo, pues quiero darle las gracias pues primeramente a usted pues por compartir pues esos conocimientos con nosotros pues que apenas nos estamos formando pues como docentes y ya como digamos como futuras docentes. Pues yo digo que estos conocimientos pues son súper importantes para nuestra formación porque digamos que todo ese material o todas esas cartillas de apoyo nos sirven, digamos, para estructurar nuestras planeaciones, ¿cierto? Y tener en cuenta como esas actividades tan innovadoras que tienen esas cartillas del PTA, porque es que uno muchas veces como docente se queda muchas veces en lo tradicional y no se nota pues como la innovación, como la creatividad, ¿cierto? Entonces, de verdad me siento muy agradecida porque en los encuentros que ha realizado contigo he logrado comprender muchas cosas de estas cartillas, aunque no las he trabajado, pero me ha gustado mucho cuando realizo como las actividades de apoyo con la docente acompañante y de todas maneras muchas gracias y me han gustado mucho las cartillas porque como lo dije ahora nuevamente pues está prácticamente todo, ¿cierto? Si lo único que necesita es como una buena comprensión o ser un buen guía para llevar como a ese estudiante a que logre un aprendizaje significativo en cuanto a todos esos objetivos esperados. Listo, muy bien. Recuerden, maestras, que ustedes pueden tener el mejor material del mundo, el de Estados Unidos, el de Finlandia, el de Japón, el que sea. Pero si el maestro no le da su didáctica, su toque pedagógico, no hay nada. Ese material tan calioso, tan valioso, se pierde. Entonces, muy claro eso de que el toque didáctico se lo da al maestro. Así como puedo tener solo una piedra y hacer una super clase, puedo tener el mejor libre y hacer una peor clase, inversamente. Pero garantías de que tener un muy buen material es que el maestro se le va a facilitar mucho el trabajo para hacer un trabajo más práctico, más vivencial y generar más aprendizajes. ¿Listo? ¿Alguna más? Pues lo que yo siempre les digo a ellas es que no dejemos, porque a veces yo siento que les mando y les mando y les mando cosas que ellas a veces ni siquiera las abren ni las tienen en cuenta. Entonces, pues no voy a decir que todo el mundo, pero muchas veces las cosas las dejan pasar ya pasar y no las aprovechan. La práctica, solo tenemos una semana, pero igual la vida no se acaba en 8 días, ustedes van a tener pues como por seguir trabajando y puedan como poner en práctica todo lo que han aprendido, que no echen esto pues como el mal de rojo y que siempre siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque entonces eso es lo que vuelve monótono y aburrido en el trabajo. Listo, Mile, muy bien. Listo, maestras, ¿alguna otra desea hacer su aporte? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el compromiso?
No, así es, así es. Podemos tener la misma guía, pero mi didáctica puede ser diferente a la de Milena. Entonces, eso hace que la práctica sea totalmente diferente.